Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios que estamos otra vez aquí, pero especialmente damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros, que fueron invitadas y aceptaron aquí estar este día aquí con nosotros, y agradecemos a Dios, deseando que muy próximamente les vuelva a conceder y nos vuelva a conceder a nosotros, sobre todo, el tenerles aquí entre nosotros. ¿Verdad que sí? Correcto, para que se vayan sabiendo que deseamos volverles a tener aquí con mucho gozo en nuestro corazón. Y los que ya han venido 2, 3, 4, 5 veces, también gracias a Dios, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a ver ahora el tema de hoy, que es al Dios no conocido, la parte número 20, Y como introducción, una anécdota que es, espero, conocida, y si no, pues algunos la van a conocer. Se dice que el gran conquistador Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, como le quieran decir, una vez le llevaron a uno de sus soldados que había sido sorprendido robando. Y cuando lo tuvo enfrente, Alejandro el Grande le pregunta: ¿cómo te llamas? Y este soldado le contesta: yo me llamo Alejandro. Y él, desconcertado y enojado, le reprendió diciendo: o dejas de robar o te cambias de nombre. O dejas de robar o te cambias de nombre, le dice, porque para Alejandro el Grande era indigno que alguien que llevara su mismo nombre fuera un ladrón, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo mismo podría decir nuestro Señor, nuestro Dios, con algunos que se llaman cristianos, con algunos que se dicen hijos de Dios. Les debería decir: o dejas tu pecado o te quitas el nombre de cristiano. O también: o dejas tu pecado o no digas que eres hijo de Dios. ¿No les parece? Bueno, dicho esto como introducción, pasamos al primer tema: mi parecido con el Dios que conozco. Hemos estado hablando del Dios no conocido para conocerlo, cómo es. Y ahora que ya conocemos bastante acerca de cómo es Dios, ahora quiero que reflexionemos en cuánto nos parecemos nosotros a ese Dios que ya conocemos. Hemos aprendido diversos aspectos acerca de Dios, diversas cualidades que tiene Dios. Algunas de esas cualidades de Dios son exclusivas únicamente de Dios. Por ejemplo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía absoluta, su señorío absoluto también. Esas son cosas exclusivas de Dios. Pero hay otras cosas relacionadas, hay otros aspectos relacionados con su carácter que nosotros deberíamos reproducir en nuestra vida, ¿no les parece? Hay ciertas cualidades de Dios que las hemos estudiado, que nosotros deberíamos reproducir, deberíamos tener también en nuestra manera de vivir. Y por eso vamos a recordar algunas de ellas, pero antes, alguien que reflejó, alguien que tuvo ese parecido con el Dios Padre, fue precisamente Dios Hijo. Y por eso el Padre, Lucas 3:22, en aquella ocasión del bautismo de Jesús, dijo desde los cielos, dice, se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. ¿Alguno de ustedes aquí humanamente, terrícolamente hablando, su papá le ha dicho: tú eres mi Hijo amado? Los que son hijos únicos no vale, porque no, ya estoy viendo algunos que dicen: pues sí, pues es el que más quiero, porque nomás es uno. Pero los que tienen, los papás que tienen varios hijos, a alguno de ustedes le ha tocado que le digan: tú eres mi hijo al que más quiero, el más consentido de todos. Bueno, así dijo Dios Padre a
Jesucristo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús aquí en su estancia, Él reflejó perfectamente el carácter de Dios. No solamente reflejó el poder de Dios, porque hizo tremendos milagros, sino también reflejó el carácter de Dios, la manera de ser de Dios. Y por eso dice la Biblia, tanto lo reflejó que dice la Biblia en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, pero el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, pero por medio del Hijo podemos conocer, al ver la manera de vivir que tuvo su Hijo unigénito aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en el mundo, podemos conocer cómo es Dios, porque Él reflejó el carácter de Dios de una manera perfecta. Y yo les pregunto, ¿no les parece que nosotros, que nos decimos hijos de Dios, también deberíamos reflejar ese carácter de Dios? ¿No debería el mundo también conocer a Dios, cómo es Dios a través de nosotros? Y no me refiero al testimonio verbal, sino a nuestra manera de comportar, nuestra manera de vivir. ¿No debería ver el mundo cómo es Dios al ver cómo somos los hijos de Dios, los cristianos? Yo creo que sí. Vamos a ver el cómo es Dios y cómo deberíamos ser nosotros. Recordando algunos de los mensajes anteriores, vimos, por ejemplo, Dios es justo. Dios es justo. Esto fue en el estudio número 5, la parte 5 de conociendo al Dios no conocido. Aquí vimos que la palabra de Dios nos revela que Dios es justo. Por ejemplo, Salmo 11, versículo 7, dice así, porque Jehová es justo. O sea, Dios es justo y ama la justicia. Él es justo y ama la justicia. Y luego dice, el hombre recto mirará su rostro. Y si Él es justo, por lo tanto, puesto que un hijo se debe parecer a su padre, entonces nosotros, los que nos decimos hijo de Dios, uno que se llame hijo de Dios o cristiano, como quieran decir, debería también reconocerse en medio de sus semejantes como una persona justa, como una persona recta, como una persona incorruptible, como alguien que en sus tratos con su prójimo siempre va a proceder con justicia, con rectitud. Nunca se va a aprovechar de los demás, nunca va a tratar de sacar ventaja sobre alguien, sino siempre va a actuar con rectitud, con justicia. Y cuando alguien actúa así, está confirmando, cuando un cristiano actúa así, está confirmando que verdaderamente es cristiano, porque hay muchos falsos cristianos. Pero así está confirmando que verdaderamente es cristiano y dice la Biblia que es bienaventurado. ¿Dónde dice eso? Cuando una persona actúa bien, correctamente. Por ejemplo, el Salmo 1, y nada más puse versículos 1 y 2 y me brinqué al 6. Muy conocido este salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí no está donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Verdad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y luego dice el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que los justos son, dice, bienaventurados. Bienaventurados. Y están confirmando que verdaderamente son hijos de Dios, porque Dios es justo.
Dios es justo. ¿Cómo andas en ese aspecto? Otra cosa más acerca de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Esto lo vimos en el estudio número 6, en la parte 6 de esta serie de estudios al Dios no conocido. Dios es amor, lo dice la Biblia, y si queremos tener una idea de cómo ama Dios, de cómo es de grande el amor de Dios, podemos recordar un versículo quizá el más conocido de todos, Juan 3:16, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera ama a Dios, de tal manera dice que dio a su Hijo unigénito. Y si alguien al leer esto no se conmueve, no se quebranta, no sé de qué está hecho. A veces vemos un perrito por ahí, un gatito que va atravesando la calle y lo atropellan. Ay, pobrecito perrito, ¿verdad? Nos da tristeza ver al perrito atropellado. Bueno, aquí no es un perrito atropellado, es el Hijo de Dios yendo a la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién daría de ustedes un hijo para que muriera, para salvarle la vida a un pecador, a un hombre malo? Nadie, ¿verdad? Pero Dios lo hizo. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, el que no crea, no tiene vida eterna, dice Juan 3 y versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo siento, si no crees, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No tienes la vida eterna allá con el Señor. Pero el que cree, por eso envió Dios a su Hijo, sino para qué lo hizo, sino para que murió en el Calvario, para que sufrió lo que sufrió, y lo hizo por amor, por amor. Dios amando, Dios amando. Ahora, Jesús dijo, antes de ir a la cruz, dijo, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que alguien muera, que alguien esté dispuesto a morir. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor. Y Jesús tuvo ese amor. Pero yo pregunto, y lo voy a poner aquí, ¿Cristo dio su vida porque nosotros éramos muy buenos? Dio su vida porque nosotros éramos muy buenas personas, muy amorosos, muy cariñosos, lo amábamos mucho, lo queríamos mucho, por eso dio su vida. Porque Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Éramos muy amigables nosotros? La respuesta es, según la Biblia, no. Romanos 5:8, ¿cómo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo bien buenos, maravillosos, preciosas personas, no, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Éramos buenos? No, éramos pecadores. ¿Éramos amigables? No. El versículo 10 del mismo Romanos 5 dice, porque si siendo, ¿cómo? Enemigos, enemigos. ¿Cuántos enemigos tienes tú? ¿Qué harías por un enemigo? O quizá debiera decir, ¿qué le harías a un enemigo? Que lo parta un rayo.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjense, siendo enemigos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquel que lo cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Para eso murió Cristo, para reconciliarnos con Dios, siendo enemigos. Así que no éramos buenos, éramos pecadores. Y no éramos amigos, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Él debería habernos aborrecido. Él debería habernos rechazado. Él debería haberse apartado de nosotros, odiarnos, maldecirnos. Pero no lo hizo, nos amó al contrario. Nos amó y dio a su Hijo por nosotros. De esa manera ama a Dios. Y ahora yo les digo, entonces, ¿cómo debería ser un hijo de Dios? ¿Cómo debería ser un creyente, un cristiano? ¿Cómo debería ser? Si Dios es amor y ama de tan gran manera que dio a su Hijo unigénito, por lo tanto, un hijo de Dios, uno que se dice hijo de Dios, que se dice cristiano, debería ser alguien que ame a sus semejantes, que los ame. Esto es una enseñanza de la Biblia. Está tan clara que hasta da miedo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 4:8. Léanlo conmigo. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay un corito que entonamos basándose en este versículo, ¿se acuerdan de él? Ya lo hemos cantado otras veces. De repente, a ver si me sale: Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Canten: Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Amén. Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Está como los griegos que adoraban al Dios no conocido. ¿Cuántos griegos hay aquí? Levanten la mano. ¿Sí aman entonces? Miren lo que dice este otro versículo, 1 de Juan 3:14. Este está tremendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando? De salvación, ¿verdad? De la vida eterna. Nosotros sabemos que somos salvos, es lo que está diciendo aquí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? No es salvo. Permanece en muerte, no es salvo. Por eso digo que la Biblia tiene unos versículos acerca de que el cristiano debe amar, que son para dar miedo. Nosotros sabemos que somos salvos, dice ese texto, no porque un día levantamos la mano diciendo yo creo en Cristo. Nosotros sabemos que somos salvos no porque un día pasamos al frente confesando nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que somos salvos no porque un día hicimos una oración de fe, como decimos a veces. No, la Biblia dice, nosotros sabemos que somos salvos, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y si alguno que está aquí presente no ama a alguno de sus hermanos,
sino que lo aborrece, que no lo puede soportar, entonces, hermano, tiembla, 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 porque es probable que tú no eres salvo. Es probable que no eres salvo, porque aquella persona que salva ama a sus hermanos. Aquí lo dice la Biblia. Por eso digo que son tremendos. Y además no solamente se trata de amar a los hermanos, sino aún amar a los enemigos. Esta es una demanda que hizo el Señor Jesús a sus discípulos. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, Mateo 5, 43 y 44, Jesús está diciendo a sus discípulos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto está fácil, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos sabían que este versículo estaba en la Biblia? A ver, ¿cuántos sabían? Ahora no levanten la mano, pero ¿cuántos lo hacen? ¿Tienen enemigos algunos de ustedes? ¿Tienen alguien que lo aborrece? ¿Alguna persona te aborrece? No te puede tolerar, no quiere que estés cerca, no quiere que te le aparezcas. ¿Tienes alguien así? El Señor dice, si eres cristiano, ámalo. Ámalo, ¿y qué más? Dice, bendícelo. Ámalo, bendícelo, ¿y qué más? Ora por él. Ora por él. ¿Qué dice el pensamiento humano con respecto a un enemigo? El pensamiento humano dice, ódialo, y si es posible, cuando esté a tu alcance, véngate, desquítate con él. ¿Verdad que sí? Nada más que se me presente la oportunidad, va a ver lo que le voy a hacer. Va a ver. Eso es lo que tiene el pensamiento humano. ¿Qué se consigue con eso? Díganme. ¿Qué se consigue con aborrecer al enemigo, con hacerle mal al enemigo, con desquitarse, con vengarse de un enemigo? ¿Qué se consigue? ¿Qué se consigue? Que después el enemigo se la regrese otra vez. Y luego ustedes otra vez. Y como ping pong, haciéndose mal unos a los otros. Eso pasa entre países inclusive, ¿verdad? Un país ataca al otro, le hace daño, luego el otro se desquita, luego el otro, y ya están paz, matándose mutuamente. Pasa inclusive entre familias, se han matado familias, vengándose unos a otros enemigos. Eso es lo que logra dejarse llevar por la forma de pensar del ser humano. Pero ¿qué pasaría si hacemos lo que Dios manda? ¿Qué pasaría si amaras a tu enemigo, si lo bendijeras, si oraras por él, a Dios? Si lo trataras bien, con cariño, con amor, con atención, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Muy probablemente ese enemigo se volvería tu amigo. Sería tu amigo. ¿Qué prefieres? Hazle mal a tu enemigo para que él te odie más y procure hacerte mal a ti, o hazle bien, bendícelo, ora por él, para que quizá Dios, al ver tu comportamiento como él manda, haga que ese enemigo se convierta en tu amigo. Se acabó tu problema. Se acabó tu problema. Pero ¿le creemos a Dios? ¿Creemos que lo que Dios dice es cierto? Adán y Eva no le creyeron y ya ven lo que pasó. Bueno, Dios es justo, Dios es amor, por lo tanto, un creyente, un cristiano debe ser justo y debe amar a sus semejantes, aún a los enemigos, porque Dios nos amó siendo nosotros sus enemigos y nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. También Dios es verdadero. Dios es verdadero. Esto lo vimos también en el estudio número 15.
En el número 15 vimos que Dios es verdadero. Vimos algunas citas acerca de que Dios es verdadero. Por ejemplo, en el Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160. También en el Evangelio de Juan 17, versículo 17, en la oración de Jesús, dice: tu palabra es, santifícalos en tu palabra es verdad. Dios es verdadero. El mismo Señor Jesús en Juan 14, 6, una cita muy conocida, dice: yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. Dios es verdadero. ¿Ok? Pero también vimos que hay alguien que no es verdadero, que es mentiroso. ¿Quién es? El diablo. Vimos que contrario a Dios está el diablo que no es verdadero. El diablo siempre que habla, dice, habla mentiras. Es un mentiroso, es el padre de las mentiras. ¿Y lo dijo quién? Lo dijo eso. Lo dijo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está diciendo, no se lo está diciendo a unos demonios, a unos ángeles demoníacos que andaban por ahí. Se lo estaba diciendo a personas, a seres humanos, fariseos. A ellos les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque luego dicen que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Jesús dijo: no, algunos seres humanos son hijos del diablo, como estos que tenía enfrente de él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dos características que menciona aquí Jesús del diablo: él ha sido homicida desde el principio, y otra cosa, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. De manera que ¿cómo debiera ser un cristiano, un hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios se debe distinguir porque siempre dice la verdad. A ver, dile al de al lado: un verdadero hijo de Dios se debe distinguir en que siempre dice la verdad. ¿No le dijiste, Peti, a la hermana Carmen? Siempre dice la verdad. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿tú siempre dices la verdad? Préstame y te juro que para el lunes te pago. ¿Dices la verdad? Si hubiera aquí algún mecánico, para el mañana te tengo el coche listo. ¿Dices la verdad? Un hijo de Dios dice la verdad. Si alguno dice: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero acostumbra a mentir, ¿saben? Está dando a entender que es hijo del diablo. Es hijo del diablo, no hijo de Dios. Los hijos de Dios hablan como Dios, la verdad, siempre la verdad. No acostumbran mentir. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo nos calificamos? Dios es justo, Dios es amor, Dios es verdadero. ¿Cómo nos ha ido hasta ahorita? Bueno, ahora viene otra más difícil. ¿Ya? ¿Listos? Dios es perdonador. ¿Sí sabían que Dios es perdonador? Lo acabamos de ver en el mensaje pasado, en el número 19. Hoy estamos en el 20. Dios es perdonador. Dios quiere perdonar al pecador, decíamos el domingo pasado. Dios quiere perdonar al pecador. Por ejemplo, Jesús. ¿Qué le hicieron a Jesús? A Jesús lo insultaron. A Jesús se burlaron de él. A Jesús lo golpearon en el rostro,
lo escupieron, le jalaron la barba, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo golpearon. A Jesús le dieron de latigazo, lo azotaron con látigos, y a Jesús lo clavaron de sus manos y de sus pies a una cruz para quitarle la vida. Cualquier persona en su lugar hubiera maldecido a los que le estaban haciendo eso. Cualquier persona en su lugar hubiera clamado venganza por lo que le estaban haciendo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no hizo nada de eso. No amenazó, no maldijo, no insultó a nadie. Al contrario, Él clamó, ¿y qué fue lo que dijo estando en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y yo les decía y se los vuelvo a decir, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que honramos. Ese es el Dios al que hoy le venimos a adorar, le venimos a cantar, le venimos a ofrendar. Ese es el Dios nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida. Un Dios que después de que está siendo escarnecido, está siendo lastimado, herido hasta la muerte, clama, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Cómo ven? ¿Ese es tu Dios, sí o no? ¿Tu Dios es un Dios perdonador, sí o no? Entonces, ¿cómo debiera ser tú? Si vas a ser congruente con lo que dices que crees, ¿cómo debería ser? Bueno, yo le puse así, si tú eres cristiano, debes perdonar, o como dijo Alejandro el Magno, cámbiate de nombre. Si no vas a perdonar, cámbiate de nombre. Por ejemplo, te puedes poner luciferiano en lugar de cristiano. Por Lucifer, el diablo. Es que no puedo perdonar, pues cámbiate de nombre. No digas que eres cristiano, no digas que eres hijo de Dios. Di, yo soy hijo del diablo, porque el diablo no perdona. La Biblia nos dice en muchas veces que debemos perdonar. Yo voy a poner nada más 2 citas donde nos manda a perdonar. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué es benigno? Benignidad es hacerle bien a alguien que nos ha hecho mal, que nos ha tratado mal. Tratar bien a alguien que nos ha tratado mal. Y dice la orden, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y luego dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es una orden para el cristiano, no para el no cristiano. Pero si el no cristiano también lo obedece, qué bueno. Pero nosotros tenemos la obligación. Colosenses 3:13, muy semejante, dice, soportándoos unos a otros. ¿Por qué será eso de soportarnos unos a otros? ¿Por qué? Porque somos diferentes, todos somos diferentes, nadie es igual a otra persona. Pensamos diferente, actuamos diferente, reaccionamos de manera diferente ante la misma circunstancia. Y frecuentemente nos estamos lastimando unos a otros, a veces sin querer, otras veces queriendo. Y por eso dice Elías, sopórtense unos a otros, soportándoos unos a otros. Sí, aguántense. Oiga, es que el hermano me hizo, pues aguántate. Hermano pastor, es que este hermano me hizo esto, aguántese, sopórtelo. Oiga, pero así dice la Biblia. Es lo que manda la Biblia. No me venga con chismes. Digo, pero es que soportándoos unos a otros. Luego, ¿qué más dice? Y perdonándoos unos a otros. Perdónalo, perdónala. Pero es que usted no sabe cómo me trata. Perdónalo.
Hace tiempo prediqué un mensaje que se llamaba ¿qué hacer cuando ya sabemos qué tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues hacerlo, ¿verdad? Hacerlo. Me ofendió, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Oye, esa persona es intratable, sopórtalo. Ya. Que mi suegra, sopórtalo. Y así, por ejemplo, ¿verdad? La nuera y los... Bueno. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Ya ven lo que dice la Biblia? Tienes queja contra otro, no vayas con el pastor a decirle la queja. Perdónalo. Sopórtalo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense que en estos dos versículos dice la misma cosa. Ordena perdonar, pero también dice cómo perdonar. Porque los seres humanos decimos, yo perdono, pero no olvido. No, dice, perdona como Dios te perdonó a ti. ¿Cómo dice la Biblia que Dios perdona? Dice que arrojó nuestras iniquidades, ¿a dónde? A lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Como Dios nos perdonó, así tú también perdona y olvida para siempre, que no se te vuelva a acordar. Si no, no es el perdón como Dios nos perdonó a nosotros. Jesús contó una parábola acerca de cómo nos perdona Dios y por lo tanto cómo debemos nosotros perdonar a nuestros semejantes. Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35. Está un poquito largo, pero vamos a leerla toda. Mateo 18 del 23 al 35. Dice, un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Grábense esa cantidad. ¿Cuánto debía? 10,000 talentos le debía al rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. O sea, lo embargó, pero no solamente le embargó sus bienes, sino también a él mismo, porque en aquel tiempo había esclavitud. Lo tomó para venderlo como esclavo a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, o sea, se hincó, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿De cuánto? 10,000 talentos. Bien, está bonita la historia hasta aquí, ¿verdad? Este hombre le debía al rey una cantidad enorme. Ahorita vamos a ver cuánto es eso. Pero el Señor le perdonó, el rey le perdonó toda la deuda. 10,000 talentos. Bueno, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Anótense esa cantidad, 100 denarios. Y haciendo, él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Le debía 100 denarios. Y el rey no le hizo eso, ¿verdad? Pero él sí le hizo a su consiervo. Lo agarró así, lo hagan de cuenta aquí. Me pagas lo que me debes, órale, págame ya. Págame mis 100 denarios. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué dijo? Lo mismo que él había dicho al rey, igualito. Mas él, ¿qué cosa? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a este siervo? Infeliz y desgraciado, ¿verdad? ¿Seré yo así, maestro? ¿No seré yo así también?
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, le fueron a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas el que le perdonaste 10,000 talentos? Mira, él a un consiervo 100 denarios no le quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. ¿Qué? Vamos a ver qué pasó. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Siervo malvado. Grábense esa frase. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Quiero entonces, para que entendamos un poquito mejor la comparación entre los talentos, los 10,000 talentos y los 100 denarios, vamos a hacer unas cuentas. Primero, un denario era el salario que tenía por un día de trabajo un peón, un jornalero. Digamos hoy, en nuestro tiempo le llamaríamos el salario mínimo, ¿verdad? Una persona que gane el salario mínimo. Eso era un denario. Entonces 100 denarios serían 100 días de trabajo de un peón. Bueno, un talento equivale a 6,000 denarios. 6,000 denarios. Si divido 6,000 denarios entre 365, porque el denario es el salario de un día, da 16 años de trabajo. Un talento equivalía a 16 años de trabajo de un peón, o el salario de un peón. ¿Ok? Ahora, 10,000 talentos, ¿a cuántas veces 100 denarios equivale? Bueno, 10,000 talentos equivaldría a 60 millones de denarios, pero poniéndolo en centenas de denarios, 10,000 talentos son 600,000 veces 100 denarios. 600,000 veces 100 denarios. ¿Ya? O sea, la deuda del hombre, del siervo, el primero, era 600,000 veces mayor que la deuda que tenía su consiervo con él. 600,000 veces mayor. Vamos a ponerlo multiplicándolo por 100 de esta manera. Imagínate una deuda de 6 millones de pesos que le fue perdonado a este siervo, y él no quiso perdonar una deuda de 10 pesos. ¿Ya? Para los que saben matemáticas me entendieron. Imagínese una deuda que alguien tiene de 6 millones de pesos y se le perdona, y después él no quiere perdonar una deuda de 10 pesos. Bueno, creo que ya todos estamos entendiendo de qué se trata esta parábola. Es una historia comparativa, ¿verdad? ¿Quién es el rey en esta parábola? ¿A quién representa al rey en esta parábola? Representa a Dios. Dios es el rey. ¿A quién representa el primer siervo, el que tiene la deuda de 10,000 talentos? Que tiene la deuda de 6 millones de pesos. ¿A quién representa? Ese siervo te representa a ti y me representa a mí. Tú y yo somos ese primer siervo que está bien endeudado. ¿Qué representa la deuda? ¿Qué es la deuda? ¿Qué? Los pecados, la multitud de pecados que hemos cometido contra Dios, los cientos de miles de pecados que hemos cometido contra Dios, y Dios nos los ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta?
cientos de miles de pecados. Ahora, ¿quién es el consiervo? ¿Y a quién representa el consiervo? Si tú eres el siervo que tiene esa deuda grandota que te perdonó Dios, ¿quién es tu consiervo? Pues eso tú lo sabes. Aquella persona que te ha hecho mal, aquella persona que te ha ofendido ya varias veces, esa persona es tu consiervo. Te pregunto, ¿ya lo perdonaste? Él te debe 100 denarios. Él te ha ofendido unas cuantas veces, quizás 5, 10, 15 veces. Tú has ofendido cientos de miles de veces a Dios y Dios te perdonó. ¿Tú ya perdonaste a tu consiervo? Si no lo has perdonado, ¿qué eres? ¿Lo acabamos de leer? ¿Siervo qué? Dilo sin miedo. Siervo malvado. Y si es mujer, sierva malvada. Así te va a decir Dios, sierva malvada. Si yo te perdoné tanta deuda de pecado, ¿tú no deberías perdonar una poquita deuda? O siervo malvado, poniéndolo en masculino. Si yo te perdoné tantísima deuda de pecados que tenías contra mí, ¿no deberías tú perdonar unos cuantos pecados en tu contra? Debería ser, ¿verdad? La enseñanza entonces se puede resumir así. Las personas que saben que se les ha perdonado muchísimo, pueden perdonar mucho. ¿Cuántos saben que Dios les ha perdonado muchísimas faltas? ¿Cuántos saben? Bueno, los que son perfectos no, los perfectos Dios no les ha perdonado nada. Pero los imperfectos, así yo me incluyo entre ellos, nos ha perdonado muchísimas faltas y por lo tanto podemos perdonar mucho. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y así como adornándose el apóstol dijo, ¿hasta 7? Ay, 7 veces. ¿Cómo ves, Jesús? Felicítame porque voy a perdonar 7 veces. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, ¿quién va a estar contando, verdad? Perdónalo y 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 perdónalo. Y ámalo, bendícelo, ora por él. ¿Cómo nos fue? Dios es justo, Dios es amor, Dios es verdadero, Dios es perdonador. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Entonces tú también debes ser justo, debes amar a tus semejantes, aún a los enemigos, debes ser verdadero, siempre hablar con la verdad y debes perdonar. Y perdonar, y perdonar, y perdonar. Vamos a la conclusión. Aquel que ha conocido al Padre Dios por medio de la fe en su Hijo y ha tenido una relación íntima con Él mediante su Espíritu Santo, inevitablemente llega a parecerse a Dios. Es decir, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, aquel que es salvo, que es un verdadero creyente, se parece inevitablemente, conforme pasa el tiempo, cada vez más y más y más y más, se parece a Dios, lo que se llama santificación. Es justo en sus tratos, habla siempre la verdad, ama a sus semejantes y perdona las faltas que recibe de su prójimo, es decir, su vida glorifica a Dios. Su vida glorifica a Dios. Es justo en sus tratos, siempre habla la verdad, ama a sus semejantes, perdona las faltas que recibe. ¿Qué pasaría? Es una pregunta que yo me hice a mí mismo y se las propongo a ustedes. ¿Qué pasaría si todos los que nos decimos cristianos nunca nos enojáramos hasta pecar? Siempre actuáramos con amor, nunca robáramos, sino siempre compartiéramos lo nuestro.
nunca dijéramos vulgaridades, sino que siempre pronunciáramos palabras edificantes. Nunca nos amargáramos, ni mostráramos resentimiento, ni fuéramos violentos, ni calumniadores, sino siempre bondadosos, compasivos y perdonadores. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos los que estamos llamándonos cristianos fuéramos así? ¿Se pueden imaginar cómo reaccionarían los perdidos? ¿Cómo reaccionaría la gente del mundo? ¿Por qué mucha gente del mundo no quiere ser cristiana, no quiere venir a la iglesia? Ahí son puros, ¿qué dicen? Hipócritas. Díganlo sin miedo, hipócritas. ¿Qué pasaría si no hubiera hipócritas? Si todos los cristianos fueran sinceros, fueran auténticos. El mundo ya no tendría nada que decir de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que muchos se convertirían. Muchos. En lugar de rechazar a Cristo por causa de nosotros. Termino con este versículo, Mateo 5:16, lo leemos juntos. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella te hemos conocido. Sabemos cómo eres, y si te decimos Padre, es que nosotros también nos debemos parecer a ti. Así como nos parecemos a nuestros padres terrenales, con más razón nos debemos parecer a ti. Tú eres justo, tú eres amor, tú eres verdadero, tú eres perdonador, y nosotros también debemos ser así, si somos auténticos. Gracias, Señor, por tu palabra, y que no vuelva vacía. Si alguno no ha procedido correctamente, que hoy, al escuchar este mensaje, tu Espíritu Santo le redarguya, le convenza de pecado, y o deje de pecar o se cambie de nombre y no diga que es cristiano, no diga que es hijo de Dios. Gracias una vez más. Bendice a los invitados, que también ellos hayan sido edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén.